Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos todos a la tertulia de Interalmería Televisión. Estamos en el ecuador de la campaña, estas elecciones autonómicas para elegir nuestros diputados y diputadas en la Junta de Andalucía, el gobierno de Andalucía. Y como digo, estamos en el Ecuador y ya desde luego hay algunos candidatos y candidatas que desde luego están realizando una labor intensísima. Por la mañana, por la tarde y por la noche. Hoy mitin central, acto central del Partido Ciudadanos, y de Ciudadanos vamos a hablar, eso sí, asistidos por el perspicaz análisis de Pablo Reguena. Pablo, muy buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, sumergido de lleno en esta campaña, que ya nos queda poquito y con muchas ganas de preguntarle a Marta, ¿no? Exactamente. Marta Bosquet, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Ya con experiencia en el Parlamento de Andalucía, una legislatura, casi una legislatura. Bueno, faltaron un poquito meses ahí para terminarla, pero bueno, bien, con la experiencia de estos 3 años y medio acumulados, y yo creo que bueno, con muchas ganas y mucha ilusión, desde luego, la que afrontamos esta nueva campaña. Y con la voluntad también de repetir en el Parlamento de Andalucía y ampliar el abanico de ciudadanos, ¿no? La presencia... Hombre, eso por delante, repetir. Yo creo que hombre, no es que vayamos a repetir los resultados, es que esperamos doblarlos, triplicarlos y cuatriplicarlos si es necesario. Mi ilusión, y yo creo que por lo que he trabajado estos 3 años y medio, que bueno, he sido la única diputada de Ciudadanos, y no solamente al haber sido la única de la provincia de Almería, que requiere lógicamente hacer el trabajo por toda la provincia, estando únicamente tú sola, sino que también, como en el Parlamento de Andalucía éramos muy poquitos diputados, 8 diputados, 9 sacamos en un principio, pues claro, nos tuvimos que repartir todas las comisiones y todo el trabajo, con lo cual estos 3 años y medio yo creo que bueno, que han sido muy satisfactorios, pero es cierto y verdad que muy absorbentes, porque la vida de la política te absorbe máxime cuando tienes muchas responsabilidades, que quizás también ha sido no en mi caso solo, sino el caso de todos los diputados de Ciudadanos. Pero ahora, yo como digo, yo he trabajado estos 3 años y medio para que estas que nos enfrentamos ahora no estar yo sola. Eso es lo que tengo clarísimo, y por lo que yo creo que me he intentado dejar la piel estos 3 años y medio. No sé si Marta se atreve a mojarse. Yo, por ejemplo, hablaba con Diego Crespo, que es el cabeza de lista de Adelante Andalucía, aquí en la provincia de Almería. Le preguntaba por si se atrevía a hacer un pronóstico de cara al 2 de diciembre aquí en la provincia de Almería, y él decía que confiaba en sacar al menos 2 escaños en la provincia de Almería. No sé si Marta se atreve a hacer un pronóstico similar de cuántos escaños esperan sacar aquí en la provincia de Almería. A mí es que no me gusta apostar, no me gusta la apuesta, no me gusta el juego, con lo cual yo lo dejo a la decisión de los almerienses y a la decisión de los andaluces. Pero más que Adelante Andalucía. Hombre, espero que sí, por supuesto, espero sacar más que cualquiera de las fuerzas políticas, pero bueno, que como digo, el partido acaba el próximo día 2 de diciembre a las 8 de la tarde. Yo creo que hasta ese momento hay que jugarlo, y cuando se empieza un partido, y esto está claro que es una carrera, no podemos decir que prácticamente hasta de fondo, porque vamos todos casi con poco aliento, pues cuando se sale a jugar un partido se sale a ganar, no sale ni a perderlo ni a empatarlo. Entonces esa es la idea, pero atreverme a hacer apuestas de números, no. Yo creo que ahí la decisión la tienen los almerienses. Y sin números, sí, pues sí recuerdo que creo recordar que sí has comentado que el Ciudadanos sí va a ser, o esperas que sea la fuerza más votada de la provincia de Almería. No sé si ha cambiado algo, siguen manteniendo esa... Hombre, yo creo que en este tiempo atrás las encuestas, todas las encuestas, y sean la cocina que puedas tener o no, la encuesta, que todos sabemos que hay algunas encuestas que pueden llevar algo de cocina, pero lo que no cabe duda es que en todas las encuestas el único partido político que sube en intención de voto es Ciudadanos, tanto aquí en Almería como en el resto de Andalucía. Bueno, pero yo creo que eso demuestra que los ciudadanos han valorado el trabajo que ha llevado a cabo Ciudadanos estos 3 años y medio, que han valorado nuestra posición de estar en la oposición, pero como una política útil, que yo creo que eso es destacable, puesto que a lo largo de la democracia, tanto aquí en Andalucía como en el resto de España, no había nunca acuerdos de gobierno, que no de investidura, que es distinto, porque nosotros no hemos gobernado, hemos estado en la oposición, y sin embargo pues hemos hecho acuerdos puntuales para, cuando en su día investimos el Partido Socialista para que gobernara, a la señora Susana Díez, los distintos acuerdos de presupuestos que hemos suscrito a lo largo del año,
a cambio de acuerdo en beneficio de los almerienses o de los andaluces. Yo creo que esa es la gran diferencia, que no hemos hecho el intercambio de sillones, que siempre es lo que estábamos acostumbrados a vivir aquí en Andalucía, cuando el Partido Socialista gobernó con el PA o cuando la legislatura pasada con Izquierda Unida, y yo creo que esa es la gran diferencia, el no intercambiar esos acuerdos por sillones, sino por cuestiones en beneficio de los andaluces. Y yo creo que eso los ciudadanos lo han valorado y los resultados de las encuestas están ahí. Bueno, las encuestas son una cosa, las encuestas además son variables en función de cómo se va desarrollando la campaña y cómo simplemente van pasando los días. Porque claro, la decantación, digamos, del voto, yo creo que es algo que muchas veces se madura y más en este tiempo. Ahora mismo hay que analizar mucho. El segmento está muy abierto, están las derechas y están las izquierdas también. Está el centro. Y ya no sé el centro, por eso te iba a decir que el centro ya no sé dónde cae. En Ciudadanos, no cabe la menor duda. Bueno, pues mira, prueba entonces evidente, la colocación que tenemos ahora. Me has respondido con antelación a la pregunta, porque claro, te iba a decir, es que en ese segmento donde se abriga, digamos, ese sector de la derecha está el Partido Popular, está Vox y está Ciudadanos. No, yo creo que, mira... Por lo menos esa es la asignación que hacen desde la otra posición, desde las izquierdas, donde estaría Izquierda Unida, Podemos, los anticapitalistas, etcétera, 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 y el Partido Socialista, claro. Pero mira, yo te diría que justamente si tú oyes hablar al Partido Popular, el Partido Popular dice que somos de izquierda y que entonces apoyamos a la señora Susana Díaz y al Partido Socialista. Si tú oyes hablar al Partido Socialista, nos nombra como las derechas. ¿Eso qué quiere decir? Pues ni más ni menos que estamos donde queremos estar, que ni más ni menos que el centro, que yo creo que este país, esta comunidad autónoma necesitaba un partido político como Ciudadanos, un partido político que apueste por ese liberalismo económico, pero a la vez también por aumentar las políticas sociales, que creemos que es importante. Y yo creo que esta situación nuestra en el centro nos la da nuestras políticas, nuestro ideario y sobre todo, como digo, pues la colocación que nos quieren dar tanto unos como otros, porque si unos dicen que somos de derecha y los otros nos dicen que somos de izquierda, pues entonces yo creo que está claro que lo que estamos en el centro que no es ni más ni menos que donde queremos estar. Lo que pasa es que, bueno, el primer ideario de Ciudadanos era socialdemócrata, ¿no? Sí, pero bueno, ya tuvimos un cambio cuando fue el último congreso, tuvimos un cambio de los estatutos y Ciudadanos se define como un partido liberal y progresista. Yo creo que eso es lo realmente importante. Quizá el problema últimamente sea localizar y focalizar en un espacio concreto a los liberales, porque los liberales ahora mismo parece ser que están englobados dentro del Partido Popular, pero otras veces parece ser que no. Entonces, lo mismo que la derecha o la ultraderecha también parecía que estaba ahí, pero no, estamos viendo que aparece también el grupo Vox, el partido Vox, que por cierto le da, las encuestas últimamente le dan 1 o 2, fíjate por dónde vamos, 1 o 2 en Andalucía, uno por Almería y otro por Cádiz. Por cierto, ayer hizo un acto central este partido, dicen que fue multitudinario. Pablo, no sé si... No tuve la suerte de cubrirlo, ¿no? Pero sí, dicen... a mí me han comentado compañeros que se estuvieron que hubo mucha gente, ¿sí? ¿Verdad? O sea, que no parece que sea testimonial o que sea residual, por lo menos en cuanto a la gente que ahora mismo le respalda, ¿no? Digamos, estéticamente. Vosotros tenéis esta noche el acto central, ¿no? Sí. En el Hotel Elba, ¿no? No, en el Hotel Trip. En el Trip, perdón, en el Trip. Sí. Y bueno, ahí, ¿qué mensaje central vais a darle a la población, a los almerienses? Pues yo creo que el mensaje central es... Mensaje de centro. Sí. Principalmente el deseo que yo creo que se palpa y se respira también cuando vamos de cambio. Yo creo que todo el mundo tiene las ganas y la necesidad de cambio aquí en Andalucía. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de que somos la única comunidad autónoma que durante 37 años no ha cambiado de signo político en esta comunidad autónoma. Entonces yo creo que los andaluces y los almerienses están ya hartos. Y ese es principalmente nuestro mensaje. Yo creo que estamos en un momento histórico, en una oportunidad histórica de que realmente se produzca ese cambio aquí en Andalucía y yo espero que lo podamos conseguir, porque qué duda cabe que hay mucha gente, incluso a lo mejor gente que pudiera ser de izquierda, a lo mejor votantes del Partido Socialista, oye, que han
están hartos y yo creo que se tienen que sentir defraudados con lo que ha sido el Partido Socialista en estos 37 años. Yo creo que es que no hay que dejar de olvidar. Estamos hablando de 30 casos de corrupción, 30 casos de corrupción que es que van a casos de corrupción por año. Estamos hablando de más de 196 imputados socialistas. Estamos hablando de más de 4.000 millones extraviados. Dinero que se ha ido donde no tenía que parar, y yo creo que no es necesario ni que lo diga, pero estamos hablando de chiringuitos, amiguismos, clientelismo, juerga, prostíbulos, incluso, que eso es lo peor de todo, el dinero de los desempleados andaluces, de los que más lo necesitaban. Y es que, ¿cuánto hubiera podido ganar Andalucía con ese dinero? Invertir en sanidad, en educación, en justicia, en dependencia. Yo creo que hasta cualquier votante del Partido Socialista tiene que decir, ya está bien, porque existe otra forma de hacer política. Y lo mismo me puedo referir al Partido Popular, porque a fin de cuentas estamos hablando de un Partido Popular también plagado de corrupción. No hay que olvidar que es el único partido político de toda Europa condenado por un delito de corrupción. Y ahí está, pues bueno, pues la Gürtel, en fin, las 20.000 causas que tienen, ¿no? Y yo creo que, bueno, que los ciudadanos están ya hartos de eso. Yo creo que todos estamos hartos. Yo misma como política, quizás muchas veces digo, y lo digo muchas veces, a lo mejor personas que no conozco, cuando casi nunca digo que soy política, prefiero decir que soy abogada, porque la clase política, por ejemplo, con situaciones como las vividas hace 2 días en el Congreso de los Diputados, yo creo que es que estamos denostando a la clase política totalmente, y yo creo que los ciudadanos dicen, ya está bien, es que la política somos servidores públicos, y yo creo y estoy convencida, y por lo menos yo lo intento llevar a cabo, de que hay que tener un plus de ejemplaridad, porque a fin de cuentas eres representante público, te han votado los ciudadanos, han depositado la confianza en ti para que tú hagas cosas por ellos. Es que yo creo que más responsabilidad que esa no creo que exista otra profesión en el mundo. Entonces hay que tener en cuenta que una profesión de paso, que el tiempo que estás tienes que dar lo mejor de ti mismo, que duda cabe, con honradez, con honestidad, con trabajo. Y yo creo, por eso lo digo, que tanto votantes del Partido Socialista o votantes del Partido Popular, yo creo que han dicho, ya está bien. Y sin embargo, políticos que vienen con otras ganas. Y sin embargo, Marta, sí es verdad que hay muchos, no sé si votantes de Ciudadanos, pero yo sí veo muchas reacciones que os echan en cara haber sido pieza indispensable, ¿no?, para prolongar esos gobiernos del PSOE y la Junta de Andalucía, que efectivamente van para 4 décadas, ¿no? Entonces no sé cómo responderías a esa crítica. Yo creo que hoy en día, cualquier ciudadano, cualquier andaluz se dio cuenta que hace 3 años y medio lo que hizo Ciudadanos fue ni más ni menos que un ejercicio de responsabilidad política por esta tierra. Y prueba de ello a lo mejor es el poco equilibrio, la inestabilidad que hay en otras comunidades autónomas de nuestro país. Hace 3 años y medio, luego al final, lo que prima son los resultados de las aritméticas parlamentarias, eso qué duda cabe. Al final son los resultados de las aritméticas parlamentarias. Pero nosotros hicimos un ejercicio de responsabilidad porque en marzo de 2015, cuando fueron resultados de esas elecciones, había 2 soluciones posibles. Una, repetición de elecciones, que yo creo que no hubiera cambiado mucho los resultados, seguramente, o lo que es, para mí, desde luego, sería infinitamente peor, y el hecho de que Podemos, que hay que recordar que ellos sacaron 15 diputados, y por ejemplo 5 Izquierda Unida, hubieran entrado en el gobierno, y que las políticas de esta comunidad autónoma lo hubiera marcado Podemos, que es lo mismo que está ocurriendo ahora a nivel central, subiendo el impuesto al autónomo, subiendo el IRS. ¿Qué es lo que ha hecho, por ejemplo, Ciudadanos? Pues bajarle los impuestos al andaluz. De ser la primera comunidad autónoma donde teníamos la mayor presión fiscal, ahora somos la que menos, y ahí están los resultados, esa bajada en el tramo autonómico del IRPF y esa revolución o cambio sustancial que hicimos, eliminando prácticamente de facto el impuesto de sucesiones y donaciones. Y pongo un ejemplo, un andaluz que antes heredaba un patrimonio de unos 800.000 euros, que 800.000 euros puede ser fácilmente una vivienda y un negocio de tus padres, ¿no? Pues antes tenía que pagar, si no calculo ya mal, unos 137.000 euros a la arca de la Hacienda de la Junta de Andalucía. A partir del 1 de enero de 2018, ¿qué tiene que pagar ese andaluz que hereda un patrimonio de sus padres de 800.000 euros? 0. Yo creo que eso es haber hecho política útil, y yo creo que por eso muchos andaluces han comprendido el paso de responsabilidad que hizo Ciudadanos. Pero ¿qué ocurrió? Que nosotros, cuando hicimos ese acuerdo de investidura, lo basamos en 3 patas fundamentales. Uno que era de activar la economía, otro la mejora del estado de bienestar, justicia, educación, sanidad, y otro la regeneración democrática. En las 2 primeras patas, puntos, se han ido cumpliendo de forma satisfactoria. Es verdad que no todo, igual que muchos
puntos de acuerdo de investidura que han ido relegando y tampoco se han ido llevando a cabo, por ejemplo, de infraestructura aquí con respecto a la provincia de Almería, que habíamos exigido nosotros, y algunas ya se ponen en funcionamiento, pero bueno, un poco tarde, pero continúo con lo otro. Pero la pata de regeneración, por ejemplo, amigo, ahí dices tú, con esta hemos topado, y ahí entonces nos dice el Partido Socialista en nuestra cara que no hay regeneración, que no hay eliminación de aforamientos, que no hay puesta en funcionamiento de la Oficina Antifraude y Corrupción, que no hay reforma de la ley electoral para que el voto de todos los andaluces valga lo mismo. Y entonces eso fue lo que ocurrió cuando nosotros dijimos, pues señores, a partir de aquí ya no suscribimos nada más. En ese momento, ¿quién rompe un acuerdo? Desde mi punto de vista como abogada, lo rompe quien cumple, porque los acuerdos o los contratos hacen ley entre las partes. Si una de las partes no incumple, es ella la que está rompiendo. Y entonces aquí los que han defraudado, los que han engañado a los andaluces ha sido el Partido Socialista, que no cumplió con su compromiso de regeneración democrática que suscribió con el partido político de Ciudadanos. Y por eso, es por lo que te digo, quien a lo mejor pudiera achacar que durante estos 3 años y medio hemos estado manteniendo, repito, hicimos un acto de responsabilidad que yo creo que los ciudadanos la han entendido porque hemos demostrado haber sido política útil, y ahora también hemos dicho claramente que los votos de Ciudadanos tampoco van a servir para hacer presidenta a la señora Susana Díaz. ¿Por qué? Porque simplemente esa confianza ya se ha roto. Bueno, entonces queda claro que si hay una posibilidad de que se pueda formar un gobierno entre Ciudadanos y el Partido Socialista, esa situación no se va a repetir, ¿no? Ciudadanos repite y lo dice, Ciudadanos no van a servir los votos de Ciudadanos para hacer presidenta a la señora Susana Díaz. Vale, entonces caben 2 supuestos solamente. Además, recientemente, me parece que fue también en el Hotel Trip, cuando vino Juanma Moreno y Pablo Casado y dijeron que hablaron de un bloque, el bloque de gobierno de Andalucía. Esto lo decía Juanma Moreno. Hablaba de bloque, evidentemente, refiriéndose a Partido Popular y a Ciudadanos. Entonces, hay 2 supuestos. Sería un gobierno de Ciudadanos, Partido Popular o Partido Popular Ciudadanos, y otro bloque que podría ser el de Partido Socialista con Adelante Andalucía, que es Podemos y las confluencias. ¿Qué diferencias habría en los 2 supuestos? O sea, vamos a suponer un gobierno mañana del Partido Popular y Ciudadanos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar de mejoría a los ciudadanos andaluces y qué mejorías podríamos o qué empeoramiento de la situación podríamos encontrar con la otra alternativa de PSOE y Adelante Andalucía? Yo es que te digo que para mí el panorama que espero que llegue a partir del 2 de diciembre es un gobierno de Ciudadanos. Ya. Porque entonces, ahora mismo, tú permíteme que yo ahora mismo, lo he dicho antes, cuando se empieza un partido se sale a ganar. Ya, claro. Entonces ahora mismo no hago absolutamente ninguna conjetura de futuribles a partir del 2 de diciembre. Yo creo que hay que esperar a los resultados, a la voluntad de los andaluces, que a fin de cuentas es lo que prima. Ya resulta de esos resultados que se den el 2 de diciembre, pues se ve lo que se hará, lo que proceda, lo que dé en la aritmética parlamentaria, pero yo creo que también es importante. Vamos a dejarlo en dos posibilidades. No, es que yo Gana quiero... Ciudadanos, el Partido Popular queda residual y otra alternativa. Porque no hay nada imposible. Mira en Cataluña también, ¿quién iba a decir en Cataluña que iba a ganar las elecciones? Una jerezana, jerezana en Cataluña. Y que duda que por cabe... cierto, hoy mismo le daban las encuestas que pasa al segundo puesto, que ahora Esquerra Republicana conseguiría una horquilla de 4 diputados más. Sí, es que claro, las cafradas estas que se hacen en el Congreso, sí, los diputados, por lo visto dan votos. Sí. O sea, escupir a un ministro y cosas de este tipo, por lo visto alienta a ciertos sectores catalanistas, ¿no? Eso es lo que te decía antes, ¿no? La denotación de la clase política. Yo creo que situaciones como esas son lamentables y lo único que hacen es que el ciudadano cada vez se aleje más de la clase política. Yo creo que es lamentable. Pero vayamos a ese supuesto, que no es un supuesto, en definitiva son los postulados que hacen programáticamente los diferentes partidos. ¿Cómo notamos mañana un cambio radical en nuestras vidas, en nuestra hacienda, en la administración de nuestra riqueza, en nuestras expectativas, esperanzas, etcétera? ¿Cómo lo notamos con un gobierno de Ciudadanos? Bueno, pues una de las primeras medidas que quiere llevar a cabo Ciudadanos cuando gobierne es llevar a cabo primero una auditoría, que tenemos que es fundamental en esta comunidad autónoma. Esa auditoría puede durar 2 años perfectamente. Iba a decir que si solo una. Habría que ver lo que nos encontramos. Primeramente, cuando se abran las ventanas, los cajones de la consejería y delegación, habrá que ver lo que uno se encuentra. Pero entendemos que es fundamental, porque hay que actuar también con responsabilidad. Una auditoría, primeramente, pues para saber hasta el último euro que se ha ido de los andaluces por donde no debía,
Y otra segunda cuestión, porque también es importante saber, y qué duda cabe, que cuando hablamos de la Junta de Andalucía hablamos mucho de chiringuitos políticos, porque es lo que tienen, entre consorcios, agencias, empresas públicas, y la Biblia en patas, si se me permite la expresión, y de esa administración paralela de la que tiene la Junta de Andalucía, que es ni más ni menos, pues muchas veces para colocar a su amigo, a sus cuñados, a sus primos o a quien sea. ¿Qué queremos saber? Pues queremos saber de esas distintas agencias, consorcios, etcétera, cuáles son las que funcionan y cuáles son las que no funcionan, porque probablemente existe una duplicidad de competencias en más de una, y a lo mejor quizá ahí estamos echando un dinero que perfectamente se puede recuperar para sanidad, educación, para dependencia y para realmente los recursos que van directos a los ciudadanos. Esa, por ejemplo, es una de las primeras medidas. Ya hemos dicho también que eliminaremos esos chiringuitos políticos, porque ya está bien de meterle la mano a la bolsilla de andaluza. Y una cuestión que entendemos que también es fundamental, porque lo hemos demostrado en estos 3 años y medio, que reduciendo los impuestos se ha recaudado más, y no es porque lo diga yo, es porque los datos están ahí. Y ahora mismo no te sabría decir los porcentajes de cabeza, pero desde el año... O sea, la diferencia del 16 al 15 fue incremento porcentual de puntos, del 16 al 17, y así con cada reforma que hemos hecho en materia de fiscalidad. Pues Ciudadanos, ¿qué quiere? Seguir rebajando los impuestos a los andaluces. Ya bajamos 2 puntos, pues queremos bajar 1,5 puntos. Ya hicimos también esa reforma de la exención del 1.000.000 de euros por heredero, pues ahora queremos que estén exentas al 100%, las sucesiones y las donaciones de padre a hijo, y también bonificar aquellos que también hablamos de colaterales, de hermanos, tíos, sobrinos y demás, que eso no tiene ninguna bonificación. Y seguir bajando impuestos también en aquellos otros impuestos cedidos, como son transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Ahora, por ejemplo, con la que hemos tenido, ¿no?, con el tema de la hipoteca, a mí me hace gracia que, por ejemplo, saliera una vez que salió la sentencia del Supremo, después salió el sentencia diciendo que ya no se iba a volver a pagar nunca más, cuando estamos hablando de un impuesto que lo puso el Partido Socialista. Pero es que lo más gravoso del tema es que diga la señora Susana Díaz que aquí en Andalucía que va a dar ayuda y va a aligerar, cuando hay que recordar que fue precisamente en el año 2012, cuando estaba en coalición PSOE Izquierda Unida, los que produjeron un incremento en los tipos impositivos del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Pues nosotros queremos reducir también esos tipos impositivos. Y como ahí, bueno, pues te podría argumentar muchísimas cuestiones más en materia de fiscalidad y muchísimas otras cuestiones. Si hablamos de sanidad, pues ¿qué vamos a decir? Lo primero y fundamental, despolitizar la gestión de la sanidad pública. ¿Por qué? Porque lo hemos demostrado. Porque nosotros, por ejemplo, en los últimos presupuestos exigimos un incremento de 1.300 millones más en sanidad, con lo cual el presupuesto de sanidad en este último presupuesto ha sido el presupuesto mayor en la historia de la democracia andaluza. Estamos hablando de 9.700 millones lo que ha tenido el presupuesto de salud, y sin embargo todos diremos, ¿y dónde hemos visto los andaluces ese beneficio? Y es cierto, no lo hemos visto, porque las listas de espera están ahí, porque los salarios de los profesionales son más bajos que en otras comunidades autónomas, porque hay falta de especialistas, y porque la atención primaria está fatal. No, sí, desde luego, estas pretensiones se llevan su tiempo y su esfuerzo. Claro. Yo creo que titánico, porque hacer una auditoría a la Junta de Andalucía de los 36 años que lleva gobernando esta comunidad autónoma se puede llevar un rato, ¿eh? Sí. Pero yo creo que es algo que merece la pena. Ya, claro, por supuesto. Porque y desde luego que sería para el que y entre actuar nuevo. De forma sensata, claro. Para el que entre nuevo, desde luego, sería lo más aconsejable y desde luego lo más razonable, ¿no? Y además para cubrirse las espaldas, porque ahí se puede encontrar de todo. De todo. Luego, por otro lado, quitar los chiringuitos de en medio también tiene su faena, Sí. Tiene su afán. Y luego optimizar y poner en orden servicios tan importantes como el Servicio Andaluz de Salud, para que, ya digo, se optimice el rendimiento y el servicio para todos los ciudadanos, también lleva su trabajo. O sea que no está mal. Claro, no está es mal. importante porque nosotros lo que queremos es devolver la gestión a los profesionales. Y lo que queremos también, otra cuestión, es que por debajo del nivel 30, que sean personas a través de concursos, con un concurso transparente, de mérito, capacidad y trabajo. Queremos eliminar los dedazos de la administración pública, es decir, todo aquello que sea por debajo de lo que es consejeros, directores generales o los delegados provinciales,
que no sea a través de dedazos e impuestos. O sea, queremos eliminar los dedazos de la administración pública y que todo sea a través de concursos mediante un sistema de transparencia, mérito y capacidad. Perdona, Pablo, por continuar con el asunto, ¿no? Es para terminar ya con el tema. Teníamos el aspecto, digamos, del futurible gobernando Ciudadanos solo. y luego tendríamos la otra alternativa posible, que sería el Partido Socialista con el concurso de Adelante Andalucía, es decir, Izquierda Unida, Podemos, etcétera. ¿Qué pasaría desde el primer día? Porque, por supuesto, no se iban a eliminar los chiringuitos, ni se iba a hacer auditoría, etcétera, etcétera. ¿Se iban a incrementar? ¿Qué iba a pasar con los impuestos? Mira, a mí no me cabe la mami. Hombre, yo lógicamente no puedo decir lo que van a hacer los otros partidos políticos, pero lo que no me cabe ninguna duda, por cómo se ha funcionado, por lo que yo llevo viendo en estos 3 años y medio, es que desde luego a Podemos, Izquierda Unida, no le hables del impuesto de sucesiones, porque para ellos es un impuesto de ricos. Y yo creo que una persona que tiene un patrimonio de una casa que a lo mejor puede valer 200.000 euros o un pequeño negocio, y hoy en día con los valores catastrales, que duda cabe que cualquier casa tiene esos valores, no estamos hablando de ricos, estamos hablando de la clase media normal y corriente. Pues yo estoy segura que los andaluces deben de saber, que a mí no me cabe la más mínima duda, que si entrara a gobernar esa coalición de la que tú hablas, del Partido Socialista y Adelante Andalucía, Podemos, el sumatorio de Podemos e Izquierda Unida, lo primero que harían seguramente sería eliminar esa reforma que hicimos del impuesto de sucesión y donaciones. No me cabe la más mínima duda. O sea, que nos volverían a subir el impuesto. Vamos, es que a mí no me cabe duda, porque la han criticado por activa y por pasiva, el impuesto de los ricos, el impuesto de los ricos. Mire usted, ¿qué impuesto de los ricos? Si todos sabemos que es que le ha pasado a cualquier vecino nuestro, que a lo mejor no han podido heredar, ya han entendido, porque es que no han podido ni siquiera ni pagar el impuesto, porque quizás muchas veces hereda un inmueble y no tienen liquidez económica, y eso es así. Hombre, le tiene que pasar hasta los gemelos de Pablo Iglesias, con el chalet. Por eso te digo, entonces yo no me cabe la más mínima duda, entonces que los andaluces también sepan a lo que se enfrentan, que se enfrentan a una clarísima subida de impuestos, porque ya tenemos también el ejemplo en el gobierno central. Entonces, no ni siquiera es que estemos hablando de futuribles, estamos hablando de hechos comprobables y palpables. Y yo creo que, bueno, que a las pruebas me remito, y yo diría que piensen también los andaluces en quién depositan su voto, en quién depositan su confianza, porque yo creo que son muchos de hablar, pero luego no actuar con hechos. Yo creo que ahí está, por ejemplo, el señor Pablo Iglesias sí que tiene su buena casa, entonces no predican con el ejemplo. Se está hablando mucho del impuesto de sucesiones, y es verdad que el día que se anunció aquella reforma, esta reforma en sí fue muy criticada por las 3 principales plataformas que hay, que piden la abolición del impuesto aquí en Andalucía, y de hecho volvieron a salir a la calle después, incluso, insisto, de anunciarse esa reforma, porque decían que, incluso lo llegaban a tildar de engaño, decían que no era lo que ellos pedían, que era la supresión total del impuesto, decían que incluso... O sea, iba dirigida esa reforma, digamos, de padre a hijos, pero no, como tú decías antes, de hermano a hermana y tal. Entonces, no sé si esas críticas que yo escuchaba al principio de esa reforma, y que, por cierto, también diré de paso que no he vuelto a escuchar en estos últimos meses, si esas críticas se están volviendo a repetir, o se le han vuelto a echar en cara a Ciudadanos o a usted como parlamentaria esa reforma que se anunció, que, insisto, que no dejó contenta a todo el mundo, ¿no? Sí, pero yo voy a explicar eso, porque además es un tema que yo como abogada conozco bastante, ¿no? Y yo me he reunido también con esa... Es verdad que alguno habría que ver qué partido político estaba detrás, porque yo creo que al Partido Popular le sentó totalmente fatal el hecho de que ellos llevaran 37 años sin conseguir nada, y que llegara Ciudadanos y en 3 años y medio eliminara prácticamente ese impuesto de aquí en Andalucía. Con lo cual yo creo que muchas de esas protestas iban a orquestar, y no me cabe la más mínima duda porque en quién iba orquestada, porque lógicamente yo lo comprendo, que asumir las derrotas... ¿Cree que estaba el Partido Popular detrás de él? Sí, no me cabe la más mínima duda. En algunas, no te digo yo lógicamente en todas, pero en algunas de esas manifestaciones seguro que sí, porque yo creo que comprendo que cuesta asumir determinadas derrotas. Pero es verdad que lo que muchas veces, remitiéndonos por ejemplo a cuestiones concretas por las que apelaban, que es como por ejemplo la retroactividad, porque casi todas las personas, porque yo he tenido reuniones también con esas personas, por ejemplo de la plataforma de contra sucesiones, ¿no? Y casi todas esas personas son personas que habían vivido ese tema en su propia persona. O sea, estamos hablando de que eran personas que no era como a futurible, sino que la había pasado ya, con lo cual tenían ya procedimientos administrativos dictados, y a lo mejor ya estaban o todavía en la administración o en vía judicial. Yo creo que todos sabemos que en España las leyes no tienen carácter retroactivo. Es que entonces es algo que si a ti ya se te ha abierto un expediente para reclamarte esa herencia,
aunque se hubiera reformado, a lo mejor acorde a sus peticiones, eso no hubiera tenido carácter retroactivo, pero es porque las leyes en España no tienen carácter retroactivo. Con lo cual, eso a lo mejor muchas veces que las personas lo puedan entender es difícil, pero es que es así. Entonces estamos hablando de sobre todo de hechos concretos, pero es que no podía. Ya una vez que se agota la vía administrativa queda la vía judicial. Y luego hay, como yo digo, es verdad que nosotros hay que entender que esa reforma que hicimos del impuesto de sucesiones es que alcanza a más de un 90 y tantos % de la población andaluza, a más de un 90 y tantos %. Y luego otra cuestión importante, que es lo que ellos pedían, el tema cuando se hablaba también de supresión, y el Partido Popular, por ejemplo, decía aquí que no, que el 1.000.000 de euros por heredero no, que el 99%, lo mismo que en Madrid. A mí también eso me hace gracia, porque hay que recordar que estamos hablando de un impuesto cedido, pero que un impuesto que es estatal, pero que se cede a la gestión y la recaudación a las comunidades autónomas. La legislatura anterior de esta, si no recuerdo llamar, el Partido Popular tenía mayoría absoluta en el Congreso. El señor Mariano Rajoy podía haber eliminado ese impuesto con una firma y no lo hizo. Pero para eso toda sería España. Para toda España, claro, y no lo hizo para toda España. Entonces, esa supresión que pedían esas plataformas no se puede hacer desde aquí de Andalucía. Aquí en Andalucía lo que se pueden aplicar son beneficios, bonificaciones, los tipos impositivos, que es lo que se ha hecho, pero no quitarlo, eliminarlo es competencia nacional. Entonces, a mí me hace gracia el Partido Popular, cuando por ejemplo aquí pedía el 99%, en Galicia, que tienen mayoría absoluta, lo tienen bonificado únicamente hasta de 400.000 euros. O en otras comunidades también donde gobierna el Partido Popular, como Castilla y León, hasta 350. ¿Por qué no dicen lo mismo en todas las comunidades? Porque en función de donde gobierna dicen una cosa y otra, y cuando ha tenido posibilidad el señor Mariano Rajoy no lo ha eliminado de forma radical. Entonces yo creo que es que las cosas hay que explicarlas, porque es muy fácil llevar a engaño a los ciudadanos, así cuando a lo mejor estamos hablando de temas que quizás se desconozcan. A mí eso me indigna, porque a los ciudadanos se les tiene que decir la verdad, y la verdad es que ese impuesto no se podía suprimir de Andalucía. Entonces, ahora, ¿cuál es nuestro compromiso? Y nosotros, por ejemplo, sí hemos presentado en el Congreso de los Diputados una ley ciudadana para eliminar ese impuesto de sucesiones, pero la hemos presentado en el Congreso de los Diputados, porque es donde es competente. Y nuestro compromiso aquí es la exención de los primeros y segundo grados del 100%, y luego también bonificaciones para esos segundo grados y terceros que ahora mismo carecen de bonificaciones. Bien, vamos a ver. Hay algunas ideas centrales de algunos partidos políticos que lógicamente se venden como idea estrella. En esta ocasión no veo eslóganes, no veo un eslogan así que llame mucho la atención, digo no de vuestro partido, sino en general, ¿no? No sé si es que el marketing ahora está dando paso a las redes sociales o a los actos más directos, no sé. Pero en definitiva, parece ser que ideas estrellas no veo, salvo una que me llama la atención, es de Izquierda Unida o de Adelante Andalucía, vamos, de Podemos, que es la creación, si ganan, van a crear una nueva consejería. ¿Te has enterado? Que una consejería creo que era de feminismo, ¿puede ser? Exactamente. Sí, porque eso, ¿me puedes explicar eso qué es lo que es? Yo no te lo puedo explicar porque yo no lo llevo en el programa. Desde tu perspectiva, así no sé, de conocer más el ambiente político y tal, ¿qué puede dar de sí eso? ¿Qué filosofía puede perseguir? ¿Qué eficacia puede tener? Mira, nosotros, por ejemplo, llevamos... ¿No tenéis hasta ahora tenéis en Andalucía, tenemos en Andalucía una consejería que también incluye... De igualdad y políticas sociales, sí, ¿no? Claro. Entonces, ¿la igualdad no es suficiente? Hay que hacer una... Hombre, yo diría una cosa, yo desde luego eso tendría que explicártelo el señor Diego Crespo, porque nosotros en el programa nos llevamos la si la pena es que como no quieren venir aquí, no lo pueden explicar, ¿no? Eso ya es otra cuestión. Yo estoy que ardo sí. Yo qué sé, en saber exactamente en qué consiste eso, los beneficios que puede tener. Eso está mal porque los que optamos a ser representantes públicos tenemos que ir a todos los medios. Ya, pero bueno, pero los que se dicen más progresistas y democráticos... Ya, luego resulta que no lo son tanto, ¿verdad? No lo son un poco más sectarios que los demás, sí. No me cabe tampoco la más mínima duda. Pero yo, por ejemplo, eso diría, es verdad que qué duda cabe. Nosotros, por ejemplo, llevamos en nuestro programa la creación, o sea, que se constituya en el Parlamento de Andalucía una comisión de discapacidad, por ejemplo, o sea, que es una de las comisiones que no hay. Entiendo nosotros por qué llevamos en el programa la constitución de esa comisión de discapacidad, porque estamos hablando de un sector de la población, estamos hablando del 9% de la población andaluza, que es verdad que qué duda cabe
que hoy en día, por ejemplo, no existe esa plena accesibilidad, esa accesibilidad universal ni esa inclusión. Estamos hablando de personas que necesitan ayuda y que cualquier tipo de política, me da igual que sea desde el punto de vista de educación, de justicia, de sanidad, necesitan que exista una transversalidad de todos los servicios públicos para comprobar y verificar que realmente le llegan esto. Porque sí, nosotros en esta legislatura aprobamos en el Parlamento de Andalucía la ley de atención y derechos de la persona con discapacidad, pero una cosa es plasmar las cosas negro sobre blanco y otra cosa es después la realidad de lo que ocurre. El desarrollo en la práctica. Entonces es verdad que qué duda cabe que hay determinadas cuestiones que necesitan de esa transversalidad. ¿Por qué te digo esto? Porque yo imagino que a lo mejor su idea de crear esa comisión de feminismo, yo no la llamaría así. No es comisión, es consejería. Consejería de feminismo. Bueno, pues eso consejería. Ya resulta más. Yo estoy hablando de una comisión en el Parlamento para fiscalizar eso. Yo te hablo una consejería con todo su arreo. O sea, vamos a ver, con su director general, su director o lo que sea. Con las 8 delegaciones de la provincia. Exactamente. Yo creo luego los sí. delegados de las consejerías, que son 8 delegados, con oficinas, etcétera, etcétera. Me parece crear menos, otra consejería más o otro órgano más. Claro. Cuando a mí me parece que estamos hablando que qué duda cabe que esa igualdad, porque es cierto y real que existe esa desigualdad, y yo creo que los datos están también ahí, ¿no? Hay mayor tasa de desempleo femenino, mayor tasa de que el empleo femenino es temporal o a tiempo parcial, esa brecha. Y eso, qué duda cabe que eso está ahí, es una realidad, y una realidad, desde luego, que pero perdona, Marta, desde la política no se consigue tanto como desde la vida real. Por ejemplo, ayer que tuvimos en la tertulia al presidente del sindicato independiente CESIF, creo que lo conoce, por cierto, estuvo ayer con vosotros. Sí, ayer estuvimos en una reunión. Exactamente. Yo lo felicitaba personalmente porque habían conseguido la equiparación salarial en un centro de trabajo agrícola del poniente almeriense, y lo habían conseguido a través de su gabinete jurídico y por una presión, digamos, sindical, por una exigencia, por una lucha, ¿no? Y entonces se había conseguido de alguna forma razonable, nada costosa, evidentemente, para el erario público ni para la administración pública de la Junta de Andalucía, y sin embargo, por aquí no vemos otra cosa que creación de chiringuitos y más chiringuitos y ahora una nueva consejería para frivolizar en un tema tan serio, porque al final lo que se consigue es frivolizar. Pero eso parece que queda bien al oído y es como un llamamiento electoral a quizá el sector más feminista. Para mí totalmente populista, lo tengo también claro. Y vuelvo a decir, no porque no haya que luchar frente a eso, pero es como tú bien dices. Si realmente, por ejemplo, es verdad que en el caso que tú comentas, que también lo sé, lo que habría que evitar es que esas cosas tuvieran que llegar al juzgado, porque la realidad es que debería de aplicarse per se y no tener que a lo mejor ganar esa cuestión en un contencioso, ¿no? Eso sería la cuestión. Lo deseable es que existan esas políticas de igualdad y realmente estén gestionadas. Pero ¿eso cómo se consigue? Pues vamos a incrementar esas, por ejemplo, inspecciones laborales que realmente verifiquen la situación de igualdad entre hombres y mujeres, mismos trabajos, mismos salarios, que eso debe de ser así, pero no crear otra consejería, como tú me estás comentando que llevan en su programa, cuando ordenadamente estamos hablando de hablar. Porque la verdad es que si se hace una buena gestión y una gestión desde el punto de vista de la transversalidad, que yo creo que es de lo que adolece total y absolutamente el gobierno del Partido Socialista, porque gestionando son totalmente ineficaces, yo creo que eso es palpable aquí en Andalucía. Estamos en una comunidad autónoma donde estamos a la cola del desempleo, del fracaso escolar, en la peores también tenemos estándares de calidad en materia de transparencia y calidad institucional. Después de haber recibido los fondos europeos que hemos recibido, más de 100 millones, resulta que seguimos estando como una de las comunidades de unas regiones más pobres de Europa. Eso, después de 37 años, yo creo que tiempo y dinero han tenido para hacer de esta comunidad autónoma una comunidad autónoma puntera. Bien, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad. Vamos a volver enseguida. Y si os parece, hablamos de este asunto que muchas veces lo que obliga es a envolverse en la bandera de Andalucía, como que no se puede criticar a lo nuestro, porque parece ser que, y no te digo nada si la crítica viene desde fuera, que parece que es una ofensa, ¿no? Sí. Y entonces se critica lógicamente para tratar de mejorar, no para que te envuelvas en la bandera y te metas en la concha y entonces sea refractario a todo tipo de crítica y consecuentemente no vayas a modificar esa conducta negativa, ¿no? En favor de una mejor gestión en Andalucía. Bueno, pues lo dicho, vamos a hacer un breve paréntesis y enseguida volvemos.